Eh, Buenas noches, tutor. Mi nombre es Diego Hurtado, Facultad de Ciencias de la Salud, estudiante de regencia en farmacia. Eh, ya había hecho la explicación, el video explicando, no sé qué pasó, se me perdió. Entonces lo vuelvo a hacer. Eh, pues ya tenía todo hecho, no sé la verdad. Entonces vuelvo y lo explico. En- eh, Quería explicar este ejercicio porque pues, me pareció como el más complicadito para hacer en el documento de Word, que se llama resolver los productos notables, factorización, potencialización y radicación. Entonces, bueno, aquí ya lo había hecho paso a paso. Entonces, si P es igual a 4x al cuadrado más 6x menos 49 a 8x al cuadrado menos 10x más 14 y r es igual a x menos 8, obtener p, con p menos q más r y p sobre r. Entonces, p menos q va a ser por acá 4x al cuadrado más 6x menos 49 menos 8x al cuadrado más 10x más 14 más x menos 8. Por acá sería 4x al cuadrado más 6x menos 49 menos 8x al cuadrado más 10x menos 14 más x menos 8. 4x al cuadrado más 6x menos 49 menos 8x al cuadrado más 10x menos 14 más x menos 8. Entonces, por acá el resultado es menos 4x al cuadrado más 17x menos 55. Entonces, menos r. Yo en el anterior video, que no sé la verdad qué pasó, se me perdió, y puse 4x al cuadrado más 6x menos 49. Yo le había explicado que esto era una división, x menos 8 dividido 4x más 38. No que lo puse así porque no lo explicaba, que no sabía cómo hacer una rayita. Entonces que lo había puesto así pues como para... y había explicado que era una división. Entonces acá dice que hay... también había explicado que 4x al cuadrado más 6x menos este x con x se elimina, entonces esta x se eliminaría. Acá 4x al cuadrado, acá es un más 32x más 32x sobre 38x menos 49. Entonces x con x en este caso vuelve y se elimina. Entonces acá menos 38x más 304 y el resultado serían 255. Acá también lo mismo, x con x se elimina. Este es el resultado del ejercicio. Pues yo repito, no sé qué pasó, pero ya lo voy a guardar y lo voy a subir al entorno de evaluación, al foro.
el video explicativo de la parte, pues como que quería explicar este ejercicio porque pues tenía cositas que no sabía cómo hacerlas en Word, entonces por eso decidí explicar este video.